Antes de comenzar con la entrevista, quiero que sepan que pueden apoyar este canal suscribiéndose y dándole a la campanita para que les notifique cuando suba nuevo contenido y además pueden compartir también este vídeo para que siga subiendo este tipo de cosas. Así que nada, muchísimas gracias y disfruten del vídeo. No, Es, no te preocupes. es curioso Me porque gusta mucho, me gusta mucho charlar con la gente que lee Vandal porque muchas veces como sé que nos lee mucha gente, pero no sé qué gente es, tío, y es como, no sé, es una forma de conoceros, está guay. Es que justamente estaba pensando una entrevista que hacer para el periódico y justo vi una noticia en Vandal que me interesó, que fue sobre la manera en la que tiene Rockstar de guiar su desarrollo de videojuegos, que ellos se focalizan más en terminar el juego y no trabajar para una fecha. Entonces, vi que la entrevista la habías escrito tú, o bueno, al menos eres colaboradora, y claro, y me Sí. pareció interesante, ¿por qué no conocer un poco del mundo del periodismo de videojuegos desde dentro? Entonces vi que incluso publicaste, bueno, publicas muchas noticias al día. No sé si esto es así, muchísimas. Sí, sí, sí. Entonces me pareció interesante. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte era un poco así introductoria, es decir, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a esto, al periodismo de videojuegos? Si estudiaste alguna carrera, ¿cómo fue todo? Vale, pues bueno, lo primero es que yo no tenía pensado dedicarme al periodismo de videojuegos. O sea, a mí me gustaban los videojuegos de pequeña y tal, pero de una forma, como se suele decir, casual. O sea, era en plan, no se había jugado a Pokémon Amarillo, los primeros Zeldas de la Game Boy, cositas así, Golden Sun, por ejemplo, que me gustó muchísimo. Juegos así, ¿no? En plan, pero a mí me gustaban, pero jamás pensé en dedicarme a nada profesionalmente relacionado con los videojuegos. Pero a mí me gusta mucho escribir y empecé a estudiar la carrera de periodismo. Y un poco por buscar algún tipo de salida profesional mientras terminaba de estudiar la carrera, pues escuché a un colega de la clase decir en plan, pues que a él le gustaría dedicarse a ser periodista de videojuegos y yo me reí en plan, ¿pero qué dices, tío? ¿De qué vas, no? ¿Eso qué coño es, no? Y después dije, ostras, pues si me gustan los videojuegos y estoy estudiando algo relacionado con el periodismo, pues podría intentarlo. Y al principio empecé trabajando en páginas más chiquititas y ya cuando terminé la carrera fue cuando ya empecé a trabajar en Vandal, que creo que llevo 4 o 5 años creo trabajando con ellos. Claro que en esa época imagino que no estaba tan desarrollado lo que es el periodismo de videojuegos, la comunicación en torno a la industria, en la época digo en la que tú estás estudiando la carrera. Imagino que ahora es mucho más grande, muchas más páginas. No creas, sí, sí que estaba desarrollado, hay un montón de páginas, siguen estando hoy en día. Hay algunas que creo que ya han desaparecido, pero bueno, más o menos sí que había ya una infraestructura de lo que es un periodista de videojuegos y, por ejemplo, Vandal, yo creo que llevan más de 20 años trabajando, o sea, quiero decir, hay una historia, Tiene más hay años que yo, grandes periodistas. tiene más, ¿Perdón? tiene más años que yo Vandal. No, no lo Sí, sabía. sí, sí. Entonces, es como, sí que hay una trayectoria, pero a mí, por ejemplo, nunca se me había ocurrido, en plan, ostras, pues sí, pues es una posible salida profesional, una posible forma de ganarte la vida. Y eso pues, lidia un poco con la siguiente pregunta, que es, eh, ¿cómo llegaste a Vandal? Es decir, ¿cuál fue ¿cómo te ofreciste? ¿O te ofreciste todo ese trabajo? ¿O ellos te vieron? ¿Cómo fue? Pues, pues fue muy sencillo porque yo llevaba, como te digo, yo trabajaba antes en otra web y allí hacía pues una serie de reportajes, hacía ya mis cositas, escribía noticias y tal. Pero yo quería como ir a una página un poquito más grande, ¿no? Y yo veía Vandal como una página bastante seria o bastante profesional y dije, pues me gustaría intentarlo, me gustaría trabajar con ellos. Y fue muy sencillo porque me acuerdo que creo que era el último día de clase de la carrera, creo que sí, prácticamente en esa semana final decidí escribir un correo al director de Vandal, a Pablo, y nada, les puse mi currículum, que estaba terminando justo la carrera de periodismo, y creo que le puse algunos enlacitos de reportajes, cosas que había hecho, algún vídeo también que había grabado, y le gustó, y más o menos en esa semana pues ya me llamó y ya más o menos así fue todo. Mucha gente ya me lo preguntaron una vez, en plan,
¿cómo empezaste a trabajar en Vandal? Y fue, pues tío, yo mandé un correo con mi currículum y ya está, o sea, no tuve que hacer nada más. Claro, tú te interesaste, o sea, el interés está lo primero, ¿no? Es ser curioso, ¿no? Eso es lo que te enseñan en la Sí, sí, carrera, lo sí. primero. Sí, sí, a mí me gusta mucho cuando me preguntáis estas cosas porque hace poquito, no sé si hace un par de meses o así, hice una especie de conferencia en unas jornadas de periodismo de videojuegos y lo estaba explicando porque era como, siento que hay muchos chavales que les gustaría dedicarse a esto, que tienen a lo mejor muchos conocimientos e incluso la formación y a lo mejor se quedan en plan, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo ¿No? Y a lo entro, no? mejor Claro. es tan sencillo como mandar un correo o, bueno, llamar por teléfono más difícil porque es más raro encontrar el número de teléfono de los periodistas y tal, pero un correo, creo que tú hiciste lo mismo, mandaste un correo a la Sí, bandeja de entrada de Bancar y allí llegó y lo vimos todos y no hay problema. claro, si fue una Y anécdota así, curiosa porque yo pensé que, o sea, busqué tus redes sociales, si te llegaba un correo personal, alguna manera de contactarte y no la vi que tenía ese correo y digo, bueno, a lo mejor aquí me va a ver toda la redacción de Vandal, pero bueno, hice la vida a ella y si ya no puede ser, pues que sea otro, pero bueno. sí, sí, yo lo vi y dije, mira, pues sí, no, pues hacerlo, no. Y bueno, la segunda pregunta ya sería un poco dentro de Vandal. ¿Es Ujú. rentable trabajar en Vandal en cuanto a volumen de trabajo? ¿Se puede vivir de periodismo de videojuegos o tienes algún otro trabajo adicional? Pues yo ahora mismo solo estoy trabajando en Vandal y a mí, por ejemplo, a ver, esto es algo también que yo cuento de una forma muy personal, porque a lo mejor hay otras personas que por sus circunstancias o sus aspiraciones o su plan de vida, como se suele decir, prefieren otras condiciones o prefieren ganar más dinero o prefieren X cosas, ¿no? Yo ahí no me meto. Pero sí digo que, por ejemplo, yo el hecho de trabajar en Vandal me ha permitido estar viviendo en Reino Unido, que sí, es una cosa que siempre había querido hacer para aprender inglés y tener mi independencia y, verás, y vivir bien. O sea, es como, mira, no estoy viviendo en una mansión, pero tengo para todo lo que quiero y tengo para vivir pues, bastante bien, la verdad, no me puedo quejar. Es en plan, no estoy en casa de mis padres, no les tengo que pedir dinero para nada y yo misma me gestiono aquí mi vida y pues, con lo que gano de más, la verdad. Y de momento, pues, es suficiente. Pues está muy bien, además he visto tu trabajo del reportaje de Last of Us, del reportaje psicológico de Ellie, me pareció bastante interesante, porque al fin y al cabo tú, como periodista de videojuegos, estás, o sea, juegas a los juegos como antes de ser periodista, es decir, tu hobby de siempre, pero ya como que desde otra perspectiva diferente, ¿no? ¿Crees que ha cambiado esa perspectiva tuya en torno a los videojuegos ahora que eres periodista o es un poco de la misma de siempre? Es un poco mitad y mitad, porque yo veo los videojuegos desde el punto de vista de fan, de persona a la que le gustan los videojuegos. Y, por ejemplo, yo de las sofás, pues yo dije, pues me gusta desde el punto de vista como fan y como profesional o periodista de videojuegos que le pido algo más al producto, le pido ya una relevancia cultural, un trasfondo, una potencia técnica. A mí personalmente el tema técnico no me gusta mucho porque no lo entiendo muy bien, pero sí que me gusta mucho la parte de historia, narrativa, porque me gusta mucho escribir. Entonces, claro, cuando yo veo, en el caso de él, un personaje que está tan bien desarrollado, tan bien escrito, todas sus capas, que digamos que su diseño se usa para las mecánicas del juego, que es al fin y al cabo lo que te guía en la historia, pues digo, pues me apetece escribir de eso y a lo mejor antes de dedicarme al periodismo de videojuegos, pues no podría, porque no tendría el lugar o el espacio. Entonces cuando vi el juego y vi a Eli, pues se lo propuse a mis jefes, en plan, oye, ¿qué os parece analizar el tema este, ¿no? De la ira o la venganza que tiene Eli por dentro, que me parece bastante un pilar básico del juego. Y me dijeron que sí, y ahí te pones ahí a darle al coco y es bastante divertido porque mucha gente a lo mejor juega de las sofás y es como, vale, pues es un juego de Claro, me acción, lo he pasado y ya supervivencia, está. exploración, claro, me lo paso y ya está, Claro. pero cuando eres periodista de videojuegos yo creo que es inevitable el darle un giro de tuerca, el buscarle otra, no sé, el trasfondo, el de dónde viene todo esto, qué han hecho los desarrolladores, cómo han pensado esto. No sé, a mí particularmente me parece súper interesante, la verdad. Y en ese sentido sí que ha cambiado bastante mi perspectiva. No, y está claro que con Naughty Dog es súper sencillo profundizarse en la narrativa de los personajes. Porque sabemos que Sí, sí, todos sus sí. juegos podrían estar en la gran pantalla perfectamente. Sí.
Y bueno, ya la última pregunta, para no robarte más tiempo, es si tienes alguna recomendación que le harías, aunque ya hemos hablado un poco de esto antes, recomendación clara a aquellos que quieran que dedicarse a periodismo de videojuegos. O sea, aquellos que quieran informar sobre videojuegos, ¿hay algún tipo de Vale. recomendación? ¿Algo que tú, bajo tu experiencia, le darías? Bueno, pues, a ver, yo lo primero que les diría es que si te quieres dedicar al periodismo de videojuegos es importante tener una formación en periodismo. Porque yo creo que el problema con el periodismo de videojuegos es que mucha gente cree mal hecho que el periodismo de videojuegos es solo jugar a videojuegos. No tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, te lo confieso, hace mucho tiempo que no juego en un videojuego porque, sinceramente, después de toda la mañana escribiendo noticias de videojuegos, lo último que quiero es ver Claro, videojuegos. Yo desconectar un poco. los veo, me informo, voy viendo a ver qué se va haciendo, evidentemente, pero no se trata de jugar a videojuegos, se trata de saber informar a la gente. Entonces, eso solo lo vas a aprender en la carrera o leyendo mucho periodismo. Y si puedes hacer las dos cosas complementariamente, mejor. Por ejemplo, en la charla esta que te comento que hice, se lo comenté a los chavales, bueno, a la gente que me estaba escuchando, y era que el periodista tiene que ser un periodista todoterreno, en el sentido de que tienes que saber hacer de todo. Tienes que saber editar vídeos, tienes que saber, por ejemplo, en este caso, pues sí, jugar a videojuegos, pero también redactar noticias, ser claro a la hora de escribir las cosas. Entonces son muchas cositas que no es solo el ser un buen jugador, porque eso no tiene Claro, nada que al fin ver y a al la hora cabo, de escribir un lo de los periódico. videojuegos acá como un papel secundario en cuanto a No formación. es, es, es secundario, pero yo no diría secundario, yo diría que es algo complementario a lo que tú tienes que saber ya de fondo. Por ejemplo, yo les explicaba a ellos que este verano, por ejemplo, cuando pasó lo del Black Lives Matter, eh, pues tú tienes que saber de qué va eso, porque después si una compañía como Ubisoft quiere donar a ese movimiento, pues tú tienes que saber, vale, de qué va esto, qué relevancia ha tenido, por qué salen los medios, qué impacto tiene en la industria. Por ejemplo, Electronic Arts publicó un comunicado súper extenso diciendo que iban a cambiar un montón de políticas suyas de empresa, que tú dices, vale, eso lo puedes leer y lo puedes copiar y pegar en tu artículo, pero hombre, lo mejor es que tú digas, vale, esto ha pasado porque hubo este suceso en Estados Unidos y a raíz de esto ha habido una serie de manifestaciones, entonces la industria ha reaccionado a esto. Entonces, no sé, es como tienes que estar en el mundo, no solo en el mundo de los videojuegos, sino estar muy en el mundo y leer muchas noticias también de actualidad. No quiero decir que tengas que estar todos los días leyendo el periódico y todos los periódicos, todas las cadenas de televisión, pero por lo menos sí saber qué está pasando en el mundo. No solo jugar a videojuegos, porque si no, desde mi punto de vista, creo que entonces la información de cierto tipo de cosas se queda como muy coja, creo yo, Claro, al fin y al cabo en mi son opinión. empresas que trabajan en el mundo, que vienen por sus intereses y también interesa el mercado, ya no solo lo que es el videojuego, que es lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y ahora, por último, se me ocurrió, bueno, ¿qué tal los libros de The Witcher? ¿Los recomiendas? He visto que no sé si los has leído A mí todos, es mi puñetera saga favorita, o así. sea, yo ya te digo, me gusta mucho escribir, yo tengo dos grandes referentes ahora mismo, que es Terry Pratchett, porque me encanta el humor absurdo que usa en Mundo Disco, y después los libros de The Witcher, pues sí, los recomiendo, la verdad, porque si te interesa, a ver, a lo mejor voy a decir una cosa y la gente se va a enfadar, pero yo intenté leer Juego de Tronos y no pude, ¿sabes? O sea, empecé y yo dije, buf, esto no es para mí no es. Pero empecé a leer de la saga de Geralt de Rivia y a mí me gustó porque como una persona a la que le gusta mucho leer, si empiezas a leer entre líneas de los libros de Geralt de Rivia, ves un montón de referencias de cuentos clásicos, de figuras literarias muy típicas, como puede ser a lo mejor, por ejemplo, Jennifer, es en realidad una especie de parodia de la bruja malvada del oeste o de la típica bruja mala, por ejemplo, de Blancanieves, pues como eso es Jennifer, eso es lo que ella está representando muchas veces, ¿no? Entonces, no sé, para mí, o sea, si hay alguien a quien le guste el tema de fantasía medieval, pero también con muchas reflexiones políticas, sociales y culturales, les recomiendo muchísimo la saga, tío, porque tiene un montón de reflexiones sobre, por ejemplo, inmigración. Es muy divertido, tío, porque a lo mejor habla de tema de los enanos o los elfos que viven segregados en ciudades de hombres, y es como,
Es que si tú lo piensas, es que así es como está Recuerda un poco a mucha Skyrim gente. también, con los callitas y ¿A demás. cómo? A Skyrim, recuerda un poco con los callitas y demás, que son Sí, los apestados de reino, sí, también recuerda un poco. exactamente. Si te gusta ese tipo de productos culturales que hacen al mismo tiempo una reflexión sobre algo actual, ya sea político, social o algo así, es que la saga Ironia, porque lo hacen muy, muy bien esas cosas. Lo hacen muy bien. Y en torno a esto, ya como última pregunta, si puedes decirme 3 videojuegos favoritos. Vale, Si pues puedes, porque yo a veces es diría, complicado. yo diría Bioshock Infinite o la saga Bioshock en general, porque ya te digo, si te gusta la narrativa y te gusta que haya acción, pero al mismo tiempo una historia fuerte, totalmente ese juego es esa saga, está recomendadísimo. Después yo diría, recientemente he estado jugando mucho a Stardew Valley, yo creo que es por tema de la pandemia, porque es como, no sé, un juego que tú dices, eh, no sé, como cuando quieres desconectar y simplemente estar ahí con tus cosas, tranquilo, escuchando música, es el juego también idóneo. Y después, en tercer lugar, pues no sé, yo diría Shadow of the Colossus, porque También es un cuando poco estoy ese rollo, estudiando ¿no? Desconectar un poco, ¿no? Con ese juego. Shadow of the con Shadow of Colossus. the Colossus, sí, en parte sí, porque como te digo, yo ese juego lo jugué estudiando la carrera de periodismo, que a lo mejor terminaba de repasar apuntes y cosas, ¿no? Y me sentaba a jugarlo en la Play y era como, qué relax, al mismo tiempo que adrenalina cuando ya encuentras el coloso y ya te tienes que enfrentar a él y resolver cómo tienes que acabar con ese gigante. Pero al mismo tiempo era como, uff, qué alivio de poder desconectar así con un juego y eso me gustó mucho. Se me quedó mucho grabada la experiencia de jugar ese juego. Pues nada, Cristina, muchas gracias, no te robo más tiempo, de verdad, gracias por esta buena entrevista así tan humana, ¿no? Y nada, cuando ya esté subido al canal y también el periódico de la universidad, si quieres te paso el enlace de las dos cosas. Claro, sí, sí, tú puedes enviarme lo que quieras y si te hace falta algo más en algún momento, me escribes, ya sabes cuál es mi correo y ahí estoy. ¿No? Pues muchísimas gracias por ofrecerte. Que tengas buena A tarde. ti y tú Gracias. también.